Normalmente cuando se habla del movimiento de 1968 se comienza por el final del 2 de octubre cuando fue la matanza y pues a veces se olvida qué fue lo que originó todo este movimiento, que era el deseo de los jóvenes estudiantes de poder manifestar sus ideas y de querer demostrar que estaban en desacuerdo con el gobierno y pues ellos tenían razón de hacer lo que hicieron. Y pues yo creo que también es importante pensar en qué fue todo lo que originó este movimiento. En 1968 yo tenía 22 años. Era mamá de 2 pequeños y estaba un poco desconectada de lo que puede ser. No era tanto lo desconectado, sino que los medios de comunicación estaban muy coludidos con el gobierno, entonces no se decía mucho, pero ni en televisión, ni radio, ni revistas, ni nada. Con el paso del tiempo nos fuimos enterando todo lo que había pasado porque comenzaron a destaparse cosas y a saberse cosas y todo, y ya inclusive hay una comisión para ver lo del 68. Fue difícil en esos entonces porque muchos ciudadanos no nos enteramos de muchas cosas. La Marcha del Silencio fue una marcha que se hizo en el movimiento del 68, donde los alumnos se pusieron de acuerdo para marchar en silencio y demostrar que no solo hacían desastre en la ciudad y demostrar que querían decir lo que no les gustaba del gobierno. Y bueno, la gente se ponía como masking en la boca para expresar que querían decir algo, pero no lo iban a decir para demostrar que no eran unos revoltosos. Ah, 1968 fue un año que marcó bastante a México porque en ese momento muchos jóvenes luchaban por tener libertad y que se respetaran los derechos humanos. Aunque hubo varios movimientos, no se logró completar en ese año, pero dio impulso a mejorar el México del que en ese entonces estaba. La matanza del 68 fue una matanza muy violenta porque los policías lo que hacían era que disminuían el número de muertos. Muchas noticias decían que solamente eran 35 muertos cuando eran más de 400 muertos y 700 heridos. Y lo que hacían era guardarlos o enterrarlos para así para que no sepan las personas que fueron tantas las Con el personas. paso del tiempo yo tuve una conexión con personas que estaban ligadas al ejército mexicano y ahí me enteré que a los muchachos se los llevaban al campo número 1, al campo militar número 1, y ahí los subían en aviones y los tiraban en el Golfo de México. No es una leyenda, fue cierto. E inclusive tuve amigos que ahora conozco yo que por alguna suerte y porque tenían algunas influencias, los tuvieron que sacar del país y acabaron en Rusia. Bueno, Mariana, queríamos saber si tú nos podías contar un poco como de lo que te ha contado a ti tu papá, de cómo fue ese momento y cómo vivieron todo ese proceso del movimiento del 68. Bueno, el movimiento empieza en un partido de fútbol, como problema normal que siempre pasaba en los partidos entre Politécnico y la UNAM. El problema fue que el gobierno como que tomó medidas represorias en contra de los jóvenes de la prepa y se portó de manera violenta, entró como a la preparatoria
creo que es la número 1, y rompió una puerta del siglo XVI, o sea, como medidas bastante arbitrarias. Entonces los jóvenes empezaron a manifestarse en contra de las medidas que estaba tomando el gobierno, ¿no? En contra de ellos. Es importante decir que el 68 es como un año muy importante en todo el mundo, como de movimientos sociales. Está París del 68, está Praga del 68, venimos como de Estados Unidos de los 60, que son los jovencitos que se están rebelando porque no quieren ir como voluntarios o como reclutados, más bien obligatorios a Vietnam, ¿no? La liberación sexual, la liberación, los hippies, o sea, venimos como de un entorno en donde el 68 mexicano se inserta también. Entonces, pues es una parte como en contra. Mi papá fue el dirigente de medicina del Consejo Nacional de Huelga. Cada facultad tenía un líder, como un dirigente que organizaba por facultades, y mi papá era el líder de medicina. Entonces, todo fue de manera pacífica, siempre fue como lo que nos ha contado. Hicieron la marcha del silencio, la toma del Zócalo, todo de manera pacífica. Y hicieron varios meetings. Uno antes del 2 de octubre hicieron otro en Tlatelolco que había salido bastante bien, y el 2 de octubre se convoca en Tlatelolco el meeting, y Tlatelolco es como un lugar naturalmente limitado en salidas, ¿no? O sea, tiene como relaciones exteriores, tiene la iglesia y tiene los edificios. Entonces es como una trampa natural, digamos, ¿no? Entonces lo que se hace es convocar, los dirigentes van al tercer piso del edificio Chihuahua, que es de la unidad de Tlatelolco, y desde ahí dicen el discurso. Mi papá estaba en el tercer piso, y lo que pasó fue que llegaron hombres vestidos de civiles con un guante blanco, se llamaba Batallón Olimpia, que eran parte del Estado Mayor, que son los que cuidan la parte presidencial, y empezaron, y había francotiradores desde arriba de los edificios. Entonces empezaron los francotiradores como en provocación, ¿sí? Y empezó el tiroteo, ¿no? Lo que pasó fue que los francotiradores tiraban indiscriminadamente abajo, entonces también incluso ellos mataron estudiantes, pero también a sus compañeros, ¿no? Porque no podían atinar tan precisamente. Entonces todo se trató de manejar como que era una provocación estudiantil, pero no era cierto, ¿no? Los estudiantes pues, iban de manera pacífica, no tenían armas ni tenían la necesidad de hacerlo, y pues, fue asesinatos, los cuerpos se los llevaron, no hay un número claro de muertos, la cifra del gobierno es ridícula, de 20 personas, y había desaparecidos, muchísimos presos políticos. Mi papá lo que hizo fue que el ejército empezó a subir el edificio, y mi papá empezó a subir, a tocar en todas las puertas a ver dónde lo dejaban entrar, y nadie le abría, y nadie le abría, y nadie le abría. Y la última puerta le abrieron, y era una pareja de viejitos, ya grandes, y todo el departamento estaba lleno de jóvenes. Y los heridos estaban en el baño, estaban en la tina sangrando, y mi papá pues, lo que hizo fue pues, empezar a sacar balas, ¿no? Así, pues, con tenedores, con lo que había ahí, ¿no? O sea, como ayudar. Y como era implicado político, después del 2 de octubre, la madrugada del 3, el ejército sitió, digamos, la unidad, y no podías salir si no comprobabas que vivías ahí. Entonces lo que hizo mi papá fue, se cambió de ropa, le prestaron ropa a la señora que vivía ahí, le dio un recibo de luz del lugar, comprobando que ahí vivía, y la señora lo acompañó, ¿no? Del brazo. Entonces pasó como retén, y mi papá fue. Y mi papá tuvo que estar escondido varios años, porque fue perseguido político. Nunca estuvo preso, pero sí escondido. Se tuvo que ir a Nayarit, mi papá es de Nayarit, se tuvo que ir a la sierra, literal, porque lo estaban buscando. Y ya a partir de 72, después del halconazo, vuelve ya a la ciudad, y ya se dedica a la UNAM y las cosas que hace. Ay, no, muchas gracias por contarnos tu historia. Y también nos podrías decir ya, o sea, como en forma de conclusión, ¿cuáles crees que son como
las consecuencias actuales que tiene el movimiento? Yo creo que el movimiento fue importante, sobre todo porque considero que después del 68 empieza realmente la democracia en este país, ¿sí? A pesar de que se podía votar y a pesar de que había otros partidos políticos, creo que el manejo de la democracia empieza a partir de entonces, se empieza a desarrollar a partir de entonces. Creo que es muy importante que la juventud haya tomado como el valor y la necesidad de protestarse por primera vez, pese a que fue reprimida y pese a que después de esto hubo mucho miedo y ya el movimiento, digamos, se disolvió. Y creo que es importante recordarlo, pues para no volver a cometer los mismos errores y para... ya me perdí horrible. Para eso, tenerlo como referente, como para no repetir los errores, para tenerlo como una parte importante como de nuestra historia que debería seguirse desarrollando en el sentido de la protesta pacífica, ¿no? Creo que por eso es importante. Ay, bueno, muchas gracias, Mariana. De nada. Vamos con otra que ¿Listo? Bueno, yo creo que el movimiento estudiantil del 68 fue algo que cambió la vida de muchas personas, la forma de pensar, cambió el gobierno y lo que sucedía entonces. Creo que a pesar de que murieron personas y fue algo muy violento, sí sirvió de mucho y que la mayoría de la gente ha aprendido de ello.